Quelcay Bicentenario, dirección y conducción Alba Choque y John Rodríguez, producción y edición Laura Valdivia. Buenas tardes amigos, bienvenidos nuevamente a Quelcay Bicentenario, un programa dedicado a los temas vinculados al patrimonio y la cultura de nuestro país en vistas del 200 aniversario de la independencia del Perú. Hoy tenemos como invitado al licenciado John Rodríguez, él es licenciado en comunicación y también es magíster en comunicación y licenciado en historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Asimismo, es director de investigaciones de Quelcay, Centro Peruano de Investigación y Promoción del Desarrollo Cultural. ¿Cómo estás, John? ¿Qué tal, Alba? Muy bien, muchas gracias por la invitación al programa y acá dispuesto a compartir, ¿no? Todo referente a lo que es el patrimonio y otros aspectos que confrontan o que convocan a la investigación en nuestro país. Así es. Bueno, en esta ocasión John nos viene a comentar de un tema muy interesante titulado La expansión urbana de Lima entre 1874 y 1935. Es un tema interesante porque John no se plantea cómo quedó Lima después de la independencia nacional en cuanto a la expansión urbana, cómo se va a ir ejecutando esos cambios en la ciudad y cómo va a ser el paso inclusive entre esos cambios, lo que va a pasar en el contexto de la guerra con Chile y posteriormente de este evento. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Claro, después de 1821 aún la ciudad está amurallada, pero a partir de la década del 70 hay sobre todo un interés de parte del Estado, porque el Estado incluso tiene un plan, ya digamos como dentro de lo que es la ejecución de obras orientado al gasto público. Por tanto, un primer plan regulador construyendo nuevos escenarios o abriendo nuevos espacios, se ejecutó entre 1868 a 1873, 74 exactamente. Ahí, por ejemplo, podemos ver, hay una imagen respectiva sobre un plan de canalización en el río Rímac, entre dos puentes, ¿no? Lo que sería el puente Santa Rosa, el puente Balta, en el cual se buscaba canalizar las aguas del río para facilitar ahí la construcción de una alameda como espacio, como nuevo escenario, y la construcción de viviendas, modificando lo que era, ¿no? el antiguo espacio de los negros, de los indios camaroneros, perdón, para rectificar ahí, los indios camaroneros, y darle un espacio nuevo a la ciudad. En ese plano entonces vemos que hay un intento de mejorar el ámbito de la ciudad, pero la guerra interrumpe ese proceso, ojo, y luego se va a reactivar empezando ya el siglo XX. Un detalle importante, si observamos, hay otra imagen donde vemos el plan, por ejemplo, también de reorganización y ornato público integral de un italiano, Luis Sadà Di Carlo, ¿no? Que enfocaba o que planteaba, por ejemplo, construir avenidas. El concepto de avenidas se ve enfocando ya a finales del siglo XIX. Pero como reitero, ¿no? El conflicto del 79 al 83 interrumpe este proceso que no se pudo concretar en sí. Sí, luego tenemos incluso ya después de la guerra, después del conflicto, hay un intento de reorganizar la ciudad, pero bajo otro formato. Si observamos allí otra imagen, yo he añadido el plan Haussmann. El plan Haussmann, justamente, que es el plan parisino, que data del siglo XIX allá en Francia, en pleno siglo XIX, durante la época de Napoleón III, pero aquí es tardío el efecto. Y si ubicamos cuál es el interés del plan Haussmann, las calles seguras, las viviendas, por ejemplo, determinando la higiene, el ornato, la salud pública, que era un concepto que se iba añadiendo, y se construyen justamente edificios bajo este perfil. Pero el tema del plan urbano se va a concentrar sobre todo en el ensanchamiento de las avenidas, como por ejemplo se ve primero el óvalo que corresponde a la Plaza 2 de Mayo, y luego la bifurcación en dos avenidas, que lo vemos actualmente, como es la avenida Alfonso Ugarte, que se construye en la década del 20, pero sobre todo la avenida La Colmena, que parten del óvalo. Y justamente aquí, observando, ojo, una imagen, podemos señalar que encontramos justamente desde el óvalo de la Plaza 2 de Mayo, en el caso de París, desde el Arco del Triunfo, de una de las plazas, también dos avenidas que se bifurcan. Y en el contexto también se va a, por ejemplo, se va a diseñar el bosque como parque urbano. Ahí tienes, por ejemplo, el Parque Neptuno,
un ejemplo, ¿no? Y existía el Parque de la Exposición. Pero lo importante está en que los espacios públicos van a permitir la concentración de la población, pero sobre todo de una élite que era la que gustaba justamente de ese enfoque de una ciudad diferente, una ciudad prácticamente para ellos en la cual Que sea... eran los famosos paseos, John, también Claro, habla de eso. claro, el concepto de bulevar, por ejemplo, del paseo, ¿no? La recreación, ¿no? Ahí, y más adelante ya con el ingreso del automóvil, esto va a tener un tono, un perfil distinto. Pero enfocándonos esa primera etapa desde 1921 y entrando el siglo XX, hay un detalle interesante que te quiero agregar. En 1903, por ejemplo, durante el gobierno de Manuel Candamo, se da una ley donde permite la ampliación de avenidas o la apertura de avenidas que el gobierno de José Pardo, porque hay que recordar que Manuel Candamo fallece, no concluye su gobierno, y con José Pardo continúa esa apertura, y ahí tenemos, por ejemplo, el Paseo Colón, la avenida 28 de Julio, la ampliación de la avenida La Colmena, ¿ya? Como avenidas que si tú observas dentro de lo que es el plano urbano, están fuera del damero de Pizarro. Tenemos La Colmena, ¿cierto? Claro. Pero nos vamos hacia lo que es el Paseo Colón, que vendría a ser, digamos, el punto en ese momento intermedio para trasladarse ya sea en dirección hacia Magdalena, a Magdalena Vieja, que era Pueblo Libre, y luego el caso de la futura avenida Paseo de la República, ¿no? Donde está la penitenciaría en ese lado, ¿no? Porque además, otro detalle que hay que señalar, que hasta ese momento el Paseo Colón iba a formar parte de una sola avenida, que era la avenida Circunvalación, que le daba el ensanche de todo lo que eran las murallas. Pero lamentablemente no se construye como tal. La famosa avenida Circunvalación quedó dividida en lo que es la avenida Alfonso Ugarte, la avenida, el Paseo Colón y la avenida Grau, la famosa Alameda Grau, ¿no? Que en el momento fue. Por tal motivo, entonces, vemos que la apertura de avenidas se va concretando, se va ampliando poco a poco, pero la dinámica urbana, eso sí, la dinámica urbana en adelante no va a ser, digamos, tan extensa, por lo menos entre inicio de siglo hasta 1919 o 20, porque hay una serie de factores que lo complican en adelante, por ejemplo, factores externos, como el caso, ¿no?, de la Gran Guerra, y otro que dificulta un proyecto más amplio, Pero lo interesante aquí, y es importante saber, que dentro de ese plan Haussmann, que es tardío, ese plan urbano, se van incorporando por necesidad de una élite conceptos que van a involucrar la necesidad de un espacio diferente, pero sobre todo cómodo y, bueno, espacioso y sobre todo saludable. O sea, los conceptos de ornato público, de salud, de higiene, poco a poco se van añadiendo, ¿no? Y la idea era esa, que ese espacio era reservado y donde tenía que haber tranquilidad y sobre todo avenidas amplias, avenidas anchas, ¿no? Y el comercio, las actividades también involucraban, ¿no?, digamos, esa capacidad y también el espacio suficiente para determinar. Finalmente, o para seguir determinando, la avenida Brasil, por ejemplo, que es otra de las avenidas importantes, que es desde la Plaza Bolognesi, que se inaugura en 1905, el monumento a Bolognesi, ya partía el Paseo Colón, y luego, ojo, venía en adelante el camino a la Magdalena, que era el nombre que recibía antes de asfaltar la avenida, la futura avenida Brasil, que va a llegar justamente hasta lo que es Pueblo Libre, ¿no? Y Claro. luego se amplía ya hasta digamos, hasta el final, todo hasta el mar, ¿no? Pero en una primera, digamos, en un primer plano, la idea era conectar con la Magdalena Vieja, tomando en cuenta que ese distrito ya existía. Porque había balneario ahí, ¿no? Que hacían Claro, tipo claro, balneario. claro. Y justamente la idea del balneario, la idea de la residencia, también es otro perfil no tanto del plan Haussmann, del plan urbano, sino ya de la década del 20. Y te digo por qué. Porque en 1906 se inaugura el ferrocarril eléctrico, hay que tomar en cuenta. Y que el ferrocarril iba justamente por lo que era la avenida Brasil. Y ahí, en 1909 exactamente, se diseña el plano para construir la avenida Costanera, o la vía Costanera, pero no la Costanera actual, sino lo que más tarde va a ser la avenida del Ejército,
en lo cual va a permitir entonces que el ferrocarril directamente va a conectar no solamente Magdalena, sino camino hacia Miraflores, Barranco y los distritos que se encontraban al sur, que ya esos distritos obviamente tenían un alejamiento, digamos, del centro, y se van a constituir como nuevos espacios, sobre todo a partir ya de la década, exactamente a partir de la década del 20, ¿no? en ese plan, ¿no? en sí. Sí, qué interesante, John, lo que nos comentas, lo cual nos da, digamos, dos líneas, ¿no? Por un lado, cómo hay esa mirada europea antes del primer centenario de la independencia del Perú, esa mirada cuando hablamos de ese plan parisino hacia París, ¿no? No desarrollar un modelo propio, sino estamos teniendo como nación peruana, como república en ese contexto, esa mirada, una especie de retorno al europeo, ¿no? Y por otro lado, interesante, ese primer planteamiento donde el ciudadano, aunque fuera de clase media, de clase alta, la ciudad estaba hecha para el ciudadano, no para el transporte público, no, que era algo subordinado a, digamos, a la salubridad de la ciudad como tal. Claro, hay un detalle importante. Lima sigue siendo una ciudad de a pie. Entrando el siglo XX, sigue siendo, como lo fue durante el virreinato, durante el siglo XVIII y XIX, continuó. Pero lo que tú estás comentando o señalando es importante, porque esa mirada es que no a ir al pasado, sino una mirada, digamos, más centrada con Europa y con los modelos y los cambios y todo el formato que involucraba, ¿no? de ser diferentes, una ciudad que sea un espejo, porque justamente ese era el enfoque, que sea un espejo para el mundo. Y como la capital es el centro, no solamente de poder, esa mirada tenía que ser elegante, espaciosa, limpia, acondicionada, ¿no? Donde los ciudadanos puedan estar sobre todo muy confortable. Esa era la visión. Sí, y nos vamos acercando poco a poco al centenario de la independencia del Perú y comienza también a haber otro plan de desarrollo urbano importante que se va a dar durante el gobierno del presidente Leguía, el famoso oncenio de Leguía. ¿Qué nos puedes ampliar al respecto? Sí, bueno, sabemos que durante la República Oligárquica, que es el periodo, si lo vemos de un plano histórico, ¿no? En esa República Oligárquica hay algunos intentos, como estaba enfocando, ¿no? Algunas leyes que se dictan, medidas, el espacio urbano va a ir creciendo, ¿cierto? No tan diversificado, pero ya hay intentos. Pero ya durante los años 20, y conforme era el panorama mundial que se enfocaba, Leguía pues se va a convertir en un empresario, porque ese es el formato que da. O sea, como empresario empieza a ejecutar y se da cuenta que la ciudad, como se acercaba el primer centenario, debe ser justamente ese espejo, esa mirada central del mundo hacia Lima. ¿Y por qué no intervenir? Y eso es lo que Leguía empieza a partir de 1920 exactamente, con las obras, yendo ejecutando, pero siguiendo un modelo ya establecido en Europa. No 100%, pero se va acercando, que era el modelo de la ciudad jardín. ¿Y qué significa eso? Es un modelo, la de la ciudad jardín en Europa, exactamente entre inicio del siglo XX, 1903, 1904, donde se plantea que la ciudad tiene que tener contacto con la naturaleza, que la ciudad tiene que ser espacio de cultura, mostrar cultura y riqueza, especialmente. Y el concepto de urbanización tiene que ser, ojo, un espacio dinámico, pero alejado del centro. Alejado del centro. Si estamos con lo que estoy delineando, nos podemos determinar entonces que en la década del 20, distritos como San Isidro, Miraflores, Barranco, daban ese espacio, digamos, alejado y confortable que representaba. Incluso las áreas verdes, todo enfocaba, y como vemos aquí, por ejemplo, mostrando lo que es los predios de la ciudad jardín, y nos vamos a la estructura vial, vemos justamente la ubicación de las avenidas y sus diversos espacios públicos respectivamente. Pero si eso lo trasladamos, ese modelo, al Perú durante los años 20, lo que se rescata de ahí es sobre todo el contacto con la naturaleza, la idea de que la avenida tiene que estar arborizada la avenida. Y ahí vemos un ejemplo de la avenida Arequipa,
Claro, Tenemos el ejemplo de la avenida que Arequipa. además era la avenida Leguía en un Claro, momento, ¿no? claro, la avenida Leguía, donde las áreas, justamente la idea de la ver más central con las áreas verdes le daba esa imagen, ¿no? Del contacto, ¿no? Que Mm, además el centro era como, mantenía la imagen del bulevar, del paseo, ¿no? claro, claro. De la ciudad a pie, ¿no? Claro, que luego le incorporas ya en los años 20, durante el nocenio, le incorporas el automóvil. Pero no solamente está allí, sino que la distribución de los espacios y sobre todo los monumentos que también se toma en cuenta, es eso, la imagen que también se proyecta. El, lo que vemos en la imagen es una muy conocida, la Plaza San Martín. Hay que detallar aquí que primero se inaugura el monumento a San Martín y luego se diseña la estructura de la plaza. Así Ojo, es, no es que la plaza se inaugura el 21, no. Lo que vemos ahí es, se está inaugurando la imagen. Y claro, y justamente para, sí, 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 para para que 1924 se termina termina de el construir los edificios alrededor. sí, y justamente ahí quiero agregar que para la plaza, para el diseño de la plaza era necesario conectarlo con otro espacio que era el óvalo de la Plaza 2 de Mayo. Por eso la avenida La Colmena se Mm, amplía hacia allá. Porque como la élite está encuadrada en todo ese perímetro, entonces el espacio público más cercano debía determinar también ¿no? Ese lado confortable y de diversas actividades. Y justo con la Plaza San Martín, cuando la plaza se diseña, digamos, se estructura, hay un detalle importante que quiero que veas aquí en esta imagen y justamente, que es una plaza en París, que está encajonada, el cajón de la Plaza San Martín, el cajón. ¿No? No es que es igual, sino que es un modelo, ¿no? Donde está cercado y todas las construcciones son de acuerdo al modelo de la plaza, como está encuadrada, ujú. al igual que en el caso del óvalo de la Plaza 2 de Mayo, los edificios que se van a construir también siguen el modelo de la misma plaza. Entonces, la imagen de la plaza como espacio público va a ser determinante, porque además, ¿qué significaba la plaza en aquellos momentos? ¿A qué podía representar? Presencia del gobernante, ¿no? La población, el gobernante acercándose a ellos, ¿no? Como un espacio político también en la plaza en sí, ¿no? Y además la aclamación y la propaganda especialmente cuando hablamos de propaganda, Augusto Bernardino, pues especialista en ello, de recibir vítores, ¿no? En sí, por toda la gestión que venía realizando. Pero además de lo que estoy comentando, de la avenida Arequipa, de la plaza, no solamente está ese tipo ¿no? de construcciones, sino también nos vamos más allá. La idea de conectar, que ya se había hecho con la avenida Brasil, ojo, la ciudad, el centro, con otros distritos o predios. Es el caso de la avenida Progreso, la hoy avenida Venezuela, que se inaugura en 1921, y si vemos una imagen que está aquí, están inaugurando la Avenida Progreso, el camino. ¿A dónde nos conducía la Avenida Progreso? Hacia el Callao. Nos conducía Claro, hacia el Callao. qué impactantes imágenes, ¿no? Lo Claro, claro, que es, cómo era en el inicio, claro, estaba solamente el camino abierto donde pasaban los vehículos claro. y no estaba todavía las construcciones que No, seguramente están no, ahora no. totalmente atestadas, Claro, además. claro. Fíjate que esa imagen donde aparecen los vehículos transitando la Avenida Progreso es tomada desde la Huaca San Marcos. La Huaca que Mira, estaba en su estado natural, ¿no? Antes de la construcción de la ciudad universitaria, todo que viene más adelante. Pero fíjate lo importante que es en ese gobierno, digamos a pensar que siempre hay detractores, ¿no? Que ven otro lado, pero si uno se fija muy bien cómo fue el ordenamiento, la preparación, no solamente para el centenario, sino en general, para que la obra quede, cómo era el saber conectar con el puerto. O sea, necesitamos un mm, camino hacia el puerto, porque el puerto es sitio estratégico. Muy bien. Entonces, en la construcción de la Avenida Progreso. Luego la Avenida Unión, que más tarde será la Avenida Argentina, igual en adelante. O también. sea, son planificaciones que venían realizando, ojo, no en forma desordenada, sino en forma, ojo, programada constantemente. Claro, ya después de los años 30, un poco que la situación ya dificulta poder construir en masa, pero durante ese periodo es importante dos aspectos. Uno es la idea de, como te decía, la ciudad jardín, enfocándolo al contacto con la naturaleza, especialmente el espacio público diversificado
Y sobre todo, la escultura como representación de una identidad, porque hay que recordar que durante el oncenio, el primer centenario, hay muchos obsequios de los Claro. visitantes y esos espacios, que son varios, son en puntos estratégicos. Si tú te fijas, en el Parque de la Exposición, ¿no? La Fuente China, luego, ¿no? Luego tenemos el monumento a Manco Cápac, la plaza, de un Claro, distrito entonces, emergente como la Victoria. claro, lo Claro que que tú nos bien. dices es que después de este desarrollo urbano, pues también se va a disparar, digamos, toda, no solamente una planificación en cuanto a sino también lo que se denomina la escultura pública, porque hay que ubicar estos referentes en estos espacios estratégicos de conexión entre diferentes puntos de la ciudad. Sí. Yo quiero Qué enfocar. otras Sí. avenidas también importantes Ah, van surgiendo en este ah, contexto? sí, es importante detallar, por ejemplo, el concepto de Alameda, Mm, la Alameda Grau. Por ejemplo, de claro, lo que hoy es la plaza se proyecta, justamente la Alameda Grau, como te comentaba, era la avenida Circunvalación, que era una sola avenida que permitía, ¿no?, seguir el circuito de la ciudad murallada en su momento, ¿no? Pero acá, claro, se construyó primero el Paseo Colón y se corta, y luego viene la Alameda Grau. Y el concepto de Alameda es muy importante, porque está arborizada, la avenida es ancha, permite la fluidez del tránsito. Y aquí quiero enfocar a lo importante. A pesar de estar en los años 20 con un modelo que se quiere imponer bajo un perfil, pero se sigue el modelo parisino de las calles anchas que permita la fluidez de los vehículos, del tránsito, para que sea más espacioso. Y me estoy olvidando, pero no quiero dejarlo de pasar, es la conocida avenida Alfonso Ugarte. Si observamos esta imagen, la avenida Alfonso Ugarte, en su diseño inicial, era cómo se proyectaba desde el óvalo de la Plaza 2 de Mayo, y luego ya la avenida en general, pero acá hay un detalle importante en lo que es esta avenida, que en uno de sus, ojo, de parte, ¿no?, del recorrido, se ve una imagen o un arco con la figura de claro. Leguía, donde dice: viva Leguía, vive el progreso. Y ese es un concepto que se acuña durante los años 20, la idea de progreso, de modernidad, de cambio, ¿no?, de Mm. mostrar una ciudad no pequeña, sino grande. Ese era digamos, el perfil. Y por qué no, de más adelante los otros edificios, el Hospital Loaiza, también, ¿no?, como parte dentro de lo que era la avenida, ojo. Y nos estamos también, o quisiera referirme al estadio, el Estadio Nacional, que es el terreno que donan los ingleses, y justo allí, cuando se va a construir el estadio, paralelo estaba la futura avenida Paseo de la República, que no estaba Claro. totalmente asfaltada, pero era por donde el tranvía pasaba directamente hacia Chorrillos, ¿no? Claro, Porque en este además, contexto, para que se ubiquen los espectadores, pues no existía el Sanjón, vamos a tener que esperar todavía. claro, no, pero si te fijas en cada una de esas construcciones, de acuerdo a las imágenes que estamos presentando, siempre vamos a encontrar un espacio y alrededor, por lo menos en los 20, siempre una zona arborizada, con bastantes, ¿no?, con La bastantes, ciudad jardín. claro, el ordenamiento, el ornato. El concepto de ornato se utiliza frecuentemente, por lo menos en ese momento, ¿no? Y en sí. Si nos vamos ya casi durante el año 1924, 25, porque la avenida Alfonso Ugarte se inaugura en 1928, ya al final del régimen, y es importante señalarlo, hay un intento por ampliar la avenida Arequipa, o sea, que había la necesidad de conectarla con otra vía, pero lógico, lo que sucedió después de 1930 o ese mismo año impidió, digamos, que se lleve adelante Mm. el proceso, ¿no? Que van a ser otros los que van a ejecutar obras, ¿no?, continuando también con la ampliación de la ciudad en sí, ¿no? Claro, y bueno, y esto lo que nos estás comentando, pues nos muestra esa personalidad urbanística que también tuvo el presidente Leguía y que quizás no se le ha reconocido de una manera totalmente idónea, ¿no? O sea, hay que Claro. reconocer ciertos hechos que son importantes también de nuestros gobernantes en el tema de la ampliación urbana de la ciudad. ¿Y después qué pasa, John? Llegamos a la década de los 30, los 40, ¿qué otros cambios suceden para Lima?
Ya para los años, por ejemplo, para la década del 30, ya con Sánchez Cerro en el poder y luego, ¿no?, el militarismo, que los militares vuelven al gobierno, primero el arco morisco se retira de ahí. Ya retira el arco morisco de la avenida Arequipa, de la avenida Leguía, le cambian el nombre a avenida Arequipa, en adelante, se diseña lo que es el plano de la avenida Wilson, la conocida hoy avenida, y la avenida 28 de Julio, por ejemplo, se van a construir otros espacios, pero digamos, ¿no?, con la misma dinámica que acontece durante los 20, con esa dinámica, ¿no?, enfervorecida que le gestionó Leguía. Pero hay un detalle importante. En 1935, un proyecto que estaba suspendido, pero que se va a ir ejecutando y se inaugura para el cuarto centenario de la ciudad de Lima, es la avenida Paseo de la República. Justamente la avenida en sí, podemos precisarla, ¿no?, ancha, el tranvía pasaba por allí, por ejemplo, y esa avenida va a ser la más amplia de Lima hasta la construcción de, bueno, las avenidas que luego se construyen durante los años 60, 70, ya en otro contexto de la ciudad. Pero sobre todo en esos cambios es la continuidad del tranvía. Vemos, por ejemplo, otra imagen acá, donde el tranvía por Palacio de Gobierno continúa. Se mantiene como transporte público por lo menos hasta los años 40, en sí 50, digamos, con mayor ¿no?, continuidad, ¿no? Luego ya va a tener una merma durante los años 60. Y otro punto importante, en la década del 30, además de la avenida que he mencionado, es justamente por ejemplo, bueno, otros espacios como el Congreso, el Palacio del Congreso, también el Palacio de Gobierno y el Monumento a Grau, que se diseña durante los años 30, para darle justamente un efecto de que la Alameda tenga un punto de partida y que sea un punto de inflexión entre lo que era la Avenida Paseo de la República, si lo vemos aquí, la Avenida Paseo de la República, ¿no?, con el Paseo Colón, el Monumento a Grau y la Alameda misma, que se proyectaba hasta lo que es hoy, lo que era ¿no?, el cementerio, y sigue siendo el presbítero maestro, ¿no?, digamos, hasta en esa dirección, ¿no? Muy bien, John, realmente muy interesante todo lo que nos has planteado en este programa. ¿Qué conclusiones finales nos darías? Sí, considero que ahora próximo que estamos al Bicentenario, es importante no solamente ir digamos, mencionando el suceso histórico, porque obviamente los hechos no siempre acontecen, pero hay otro aspecto que debemos recordar, ¿no? Es que si nos enfocamos a una historia completa, amplia, lo que es la ciudad tuvo sus cambios, y esos cambios denotan de que antes del 21, de 1921, ya había un intento de planificación de mejorar la ciudad bajo conceptos que en la época eran todavía no muy claros o precisos, o no sé, o había todavía un desconocimiento de ello, pero se fueron ejecutando, y en adelante la ciudad fue cambiando, y es importante rescatar esto, no solamente lo que es cómo Lima fue siendo una ciudad, dejó de ser una ciudad pequeña para convertirse en un espejo, proyectar una imagen diferente. Eso, y eso es bueno rescatarlo en adelante, porque si vemos después ya en los años 40, 50, la ciudad va a tener otros cambios, pero va a seguir siendo esa imagen señorial que siempre proyectó desde el virreinato y lo que continuó durante el periodo republicano, ¿no? Eso es importante detallar. Sí, y bueno, y después más adelante ya vendría el tema de las migraciones, que crearía otro contexto dentro de lo urbano en nuestro país, y estamos llegando a los 200 años y estamos viendo cómo también los conos han tenido su propio desarrollo también urbanístico, económico, en fin, eso será tema para otro programa seguramente. Sí. John, te agradecemos muchísimo por tu participación, muy interesante. Muy bien, amigos, muchas gracias por tenernos semana a semana aquí a través de nuestras redes sociales, nuestro canal en YouTube y otras plataformas, y con nosotros la próxima semana con un nuevo tema vinculado al patrimonio y la cultura en relación al bicentenario de nuestra independencia nacional. Muchas gracias. Gracias. Que el CAI Bicentenario, dirección y conducción Alba Choque y John Rodríguez, producción y edición Laura Valdivia.